Welcome everybody, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar en traducir preguntas del español al inglés. La primera pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se dice qué en inglés? What. What. ¿Y estás? En este caso, como es pregunta, el verbo to be va primero. Are you? Are you? Y haciendo es doing. Doing. What are you doing? What are you doing? Este es el presente continuo, por eso usamos el auxiliar are y el verbo termina en ing. Ahora vamos a ver la pregunta en tiempo pasado. ¿Qué estabas haciendo ayer? Ya vimos que qué es what. Como aquí es una pregunta en pasado, en vez de are, vamos a usar were you. Estabas, were you. Haciendo es doing y ayer es yesterday. What were you doing yesterday? What were you doing yesterday? ¿Cómo diría qué hiciste ayer en inglés? Ya vimos que qué es what. Aquí necesitamos usar un verbo auxiliar, pero no es el verbo to be, es el verbo do en tiempo pasado. Did, seguido por el pronombre you y el verbo hacer en su forma base, do. Did you do? Todo eso nos indica que es una pregunta en tiempo pasado. Hiciste. ¿Y cómo se dice ayer? Yesterday. What did you do yesterday? What did you do yesterday? ¿Y cómo diría qué harás mañana en inglés? ¿Qué es what? ¿Cómo se dice harás? Aquí necesitamos usar el auxiliar will para hablar sobre el futuro. Will you do? Will you do? Esto indica que la pregunta está en futuro. Y mañana es tomorrow. What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? Si regresamos a la pregunta anterior, vemos que la estructura es la misma. La palabra what, un auxiliar, en el pasado usamos did, en el presente usamos will, el pronombre you, el verbo principal en su forma base que es do, hacer, y tenemos los complementos, yesterday o tomorrow, que no son necesarios pero ofrecen más información. La siguiente pregunta es, ¿qué haces? En inglés, cuando alguien normalmente pregunta ¿qué haces?, se usa en tiempo continuo, como la primera pregunta que vimos. What are you doing? What are you doing? Porque indica que estamos llevando a cabo algo en ese preciso momento. Pero cuando hacemos esta próxima pregunta, ¿qué haces en tu tiempo libre?, la estructura cambia un poco. Aquí, ¿qué sigue siendo what? Haces lo usamos en el presente simple, con el auxiliar do you do. Eso quiere decir haces en una pregunta. Y en tu tiempo libre es in your free time. In your free time. What do you do in your free time? What do you do in your free time? Esta pregunta es un hábito y el presente simple se usa para eso, para hablar sobre hábitos, sobre algo que hacemos regularmente. Los tiempos continuos, esos que se forman usando el verbo to be y el verbo en ing, se usan cuando estamos llevando algo a cabo en ese momento. Vamos a seguir practicando con otras preguntas. ¿Cómo se dice dónde estás en inglés? ¿Dónde es where? Y estás, are you? Where are you? Cuando usamos el verbo to be en preguntas, se coloca antes del pronombre. Where are you? ¿Y cómo se dice dónde estuviste anoche? ¿Dónde es igual? Where. Y estuviste, aquí necesitamos usar el verbo to be, pero en tiempo pasado, porque estamos hablando de algo que pasó. Where you. Where you. Y anoche es last night. Where were you last night? Where were you last night? ¿Y cómo hacemos la pregunta en futuro? ¿Dónde estarás el fin de semana? ¿Dónde es igual? Where. Anteriormente ya vimos cómo crear una pregunta en futuro. Usamos el verbo auxiliar will. Entonces, para preguntas, en este caso estarás es will you be. Will you
be? El fin de semana es on the weekend. Where will you be on the weekend? Where will you be on the weekend? Traten de identificar las estructuras. Cómo se hace una pregunta en presente, cómo se hace una pregunta en pasado y cómo se hace la pregunta en futuro. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Por qué haces eso? ¿Cómo se dice por qué en inglés? ¿Por qué para hacer preguntas es why? Haces es do you do. Do you do. Aquí tenemos que usar el verbo do como auxiliar primero y como está en presente usamos do seguido por el pronombre y el verbo principal do de hacer, no auxiliar. Eso es that. Why do you do that? Why do you do that? ¿Y cómo formamos la pregunta en tiempo continuo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué es why? Estás, al hacer pregunta, es are you. Are you. Y haciendo, ya lo vimos anteriormente, es doing. ¿Y cómo se dice eso? That. Why are you doing that? Why are you doing that? Y la pregunta en pasado es ¿por qué hiciste eso? Ya vimos que por qué es why. ¿Cómo se dice hiciste en modo pregunta? Did you do? Tenemos el verbo auxiliar do en pasado, es lo que convierte la pregunta en pasado, el pronombre y después el verbo principal en su forma base. Y eso es that. Why did you do that? Why did you do that? Y la última pregunta es en tiempo futuro. ¿Por qué harás eso? ¿Cómo se dice por qué? Why. Y harás. Tenemos que usar el auxiliar will, seguido por el pronombre you y el verbo do. ¿Y cómo se dice eso? That. Why will you do that? Why will you do that? Como mencioné anteriormente, es importante aprender las estructuras, porque ustedes pueden cambiar los complementos para todas estas oraciones y así crear más oraciones. Espero que sea útil esta información. Para seguir aprendiendo más inglés, les invito a ver este próximo video. Muchas gracias.